Listo, pero no, todavía no, tiene que darle en transmisión aquí. Entonces váyase, le da acá a la derecha, váyase a la izquierda y busque donde dice descripción del video y demás cosas. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Hola, Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes a Bien, bien. todos. Estamos cuadrando ya las últimas cosas y listo, Sí, ¿vale? tranquilo, tranquilo. Baje la pestaña, bájela, eso, y escribe título del video, arriba, título del video. Listo, entonces tertulia, T mayúscula, tulia con T mayúscula, bueno, hágale. Tertulia, rayita, corrupción, la otra pandemia. Listo. Abajo póngale uno de los temas más trascendentales en Colombia en este momento. Abajo, 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 punto aparte abajo, tema en mayúscula, corrupción, lo mismo. ¿Listo? Y solo falta, listo, espere. Ahora váyase, revise su correo y le va a poner copia y pega lo que está dando, ¿listo? Bueno, entonces para los panelistas podríamos pues todos dar el audio cuando no estén hablando, apagar el micrófono, porque no se genera un sonido ahí todo raro. ¿Listo? Entonces, cuando ya todos estemos listos, solo darle transmitir y listo, ahí empieza a transmitir. Espera un momentico, cambia y llámeme al celular, hágame el favor. Tú. Y en la cámara, Juan, por favor. Juancho, tiene que... Bueno, ya todos listos, ¿sí me escuchan bien? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Perfecto? Vale, bueno, esto es un gallo. Aló. Aló. Tatu. Tatu.
Se me va la cámara y yo qué hago, necesito un asistente. No se oye. Ya sí, pero no se oye, se me fue la voz. ¿Y ahora qué hago? Jaime está. Está Jaime. Jaime Sí, aquí Alejandro. estoy. Y aquí estoy. ¿Sí? Ah, es que no lo veo acá. Aquí estoy. Salen solo 3. Dale. Hablen todos, porfa, y sacamos a Juan que no está hablando. Porfa, sacarlo a la otra. Hola. Hablen. Hola, Eso, hola. Y Carlos, Hola, hola. eso, ya, listo, perfecto. Ya usted Aló, aló. ya se salió, ¿listo? Aló. No, se borró esa vaina. Elio, tranquilo que se está viendo bien todo, tranquilo, Elio. Ah, bueno. ¿Verdad? Está todo bien. Juan. Ya llevamos 5 minutos. ¿Listo? Me avisa apenas play y revisa siempre en... Apaga el micrófono, Elio. Micrófono, sí. Micrófono. ¿Dónde está para pasar? ¿Este es el micrófono? Sí, el micrófono. Espera, bebé. Esto es Tertulia, un espacio de libre opinión. Hola, buenas tardes. Esto es una tertulia más. Hoy, 10 de mayo, Día de las Madres. Estamos otra vez desde aquí, desde Puerto Rico, Cundinamarca. Sabemos que Guaduas y todo el país está atravesando una situación difícil, esta pandemia que está viviendo, y podemos encontrar diferentes, pues, ¿cómo los llamaríamos? No sé, desigualdades, cómo el Estado ha entrado a la sociedad, cómo ha querido suplir las necesidades que han ocurrido. Guaduas ha atravesado diferentes temas de corrupción en este momento, y esta corrupción es un detonante de múltiples desigualdades y inequidades que lamentablemente en todo el país estamos viendo. Nosotros como generación somos una generación histórica en este proceso que hemos vivido, este proceso de paz, este proceso que hemos alcanzado.
Y esta generación vio cómo se silenciaron los fusiles de la guerra y llegaron ruido, ruidoso, la corrupción. Es ahí cuando nos hacemos múltiples preguntas y tenemos muchos puntos de vista respecto a este tema tan álgido. Es por eso que tengo el honor hoy de dar a los siguientes panelistas. Entre nosotros está María Camila Córdoba, psicóloga y actualmente es funcionaria de la Gobernación de Chocó. Bienvenida, María Camila. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes para todas las personas pues, que se conectan hoy con nosotros. Qué gusto estar con ustedes y compartir pues esta tarde con usted y con todos los otros panelistas para este tema tan importante. Vale, muchas gracias, María Camila. También tenemos un amigo, un gran amigo mío, él es Elio Toquica Jiménez, él es abogado especializado en Derecho Procesal Civil, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima. Bienvenido, Elio. Bueno, Elio está afinando su micrófono en este momento, pero en instantes estará con nosotros. Elio. No lo escuchamos, Elio. Dale encima de la pantalla y ahí mejorar el micrófono, que no quede en rojo, ¿listo? Tenemos también a también amigo, Elio, listo. ¿Lo escuchamos, Elio? Sí, ya estamos. Bienvenido, Elio, a esa tertulia. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes para todos los panelistas. Ya estamos listos entonces para iniciar. Vale, también tengo un gran amigo, él es comunicador social y periodista, gestor de estrategias organizacionales, él se llama Alejandro López. Bienvenido, Alejandro. Hola Felipe, buenas tardes. Vale. Y pues el honor es hoy que tenemos una persona ajena a nuestro municipio, pero una persona que ha sido quizás, ha tenido varios procesos a nivel nacional, regional, y pues hoy tenemos a Carlos Lozada, él es abogado, máster en acción política, tiene experiencia en gestión de proyectos sociales e implementación y evaluación de políticas públicas territoriales. Bienvenido, Carlos. Hola Felipe, ¿cómo están? Saludo especial a todos los panelistas y a la gente que nos va a escuchar para este tema tan importante que es la corrupción, otra pandemia. Vale. Bueno, una de las grandes problemas que han existido en esta historia de Colombia quizás es el caso de Pueblo, donde se hubiesen perdido casi 15.000 millones de pesos. Tenemos también el caso de Foncolpuertos, costo de 2.5 millones de pesos. El de Interbolsa, 300.000 millones de pesos. El caso del carrusel de la contratación, que creo que ya todo el mundo lo conoce, 2.2 billones. El Saludco, 1.4. Y el de Fidupetrol, 500 millones de pesos. Creo que son los más relevantes, aunque pues para hablar de estos temas y casos como tal, creo que hay demasiados. En este momento se están viviendo hartos casos en Colombia. Dentro de lo que cada uno de ustedes visualiza de cómo está el país en este momento y cómo se ha visto estos casos de corrupción, ¿cuál creen que ha sido el que más indignación ha causado en Colombia? Carlos. Sí, Felipe, realmente yo quiero acotar algunos puntos antes de responder esta pregunta que me hace, que es muy importante. Yo creo que la corrupción realmente en Colombia ha sido un tema que ha ido en paralelo a la cultura, a la formación cultural del ciudadano. Desde niños aceptamos actos de corrupción como
darle privilegio que el niño llegue o le dé la patada al compañerito o al amigo para que realmente llegue primero. Desde niños aceptamos que el más vivo es aquel que debe recibir el aplauso de la familia. Desde niños aceptamos que realmente no importa cómo llegue, sino hay que llegar. Entonces, este tipo de conductas generan una conducta de corrupción en el ciudadano. Entonces, realmente, yo soy de los que cree que las conductas políticas son reflejo de las conductas culturales de la ciudadanía. En este orden de ideas y aclarando esto, yo creo que realmente todo lo más reprochable de la corrupción en Colombia es que se acepte que exista corrupción en Colombia, realmente. Porque creo, soy un fiel creyente que en Colombia hay gente muy valiosa que hace ejercicios públicos, que hace ejercicios políticos y que están en entes territoriales. Es gente que es intachable, es gente que es corruptible, pero desafortunadamente el sistema el cual funciona administrativamente, burocráticamente Colombia, es un sistema que es permeado desde el inicio, desde la base, por la corrupción. Carlos, sí, para darle una base a esta conversación, ya desde dónde empieza, ¿no? María Camila, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál cree en la historia? Ha sido el que más indignación nos ha dado. Bueno, estoy de acuerdo con Carlos, con el otro panelista. Creo, más allá de cuál ha sido la historia, creo que todos hemos sido parte de esta corrupción. Incluso tendemos siempre a estar con el dedo señalador, es que es este, es este, es este, y nunca miramos los otros 4 dedos con los que nos señalamos a nosotros mismos y decimos, listo, estamos señalando y qué estamos haciendo nosotros, porque nosotros decimos, bueno, quizás nosotros estamos muy lejos de la política, mi familia, mi hijo, mi nieto, mi sobrino jamás va a estar, pero realmente eso es lo que menos sabemos, que ese niño que se está formando, que está en crecimiento, que está en crianza, sea el próximo gobernador, el próximo alcalde o una de las formas visibles. Y recordemos que en el mundo habemos un 100% de personas, de las cuales pongámosle que un 20 o un 30% son políticos. O sea, realmente la corrupción no está solo en la política, la corrupción está en el 70% del resto de sociedad que permitimos que haya corrupción, porque habemos más porcentaje de personas civiles que realmente políticos. Entonces es que comencemos a evaluar y creo que desde ahí es donde tenemos que empezar la reflexión. Más allá de seguir juzgando, creo que la reflexión que me parece más importante hoy es comenzar a pensar qué estamos haciendo desde casa, qué estamos haciendo como sociedad, cómo estamos criando a nuestras próximas generaciones y cómo estoy siguiendo yo en este hilo que siempre se ha llevado. Entonces me parecería muy importante pensarlo. Igual, si vamos a revisar desde tiempos, traté de hacer como recuento, y es que la corrupción no es solamente de ahora, y la corrupción no es terrible ahora. Si yo les contara, me puse a hacer un análisis, y en los tiempos antiguos, desde la filosofía, cuando Sócrates y toda esta época, habían también muchísimas corrupciones que incluso eran más terribles, y se suponía que no era aceptado en esa época la corrupción, y lo que hacían era tener un grupo selecto y le tenían un nombre especial, entonces la persona tenía que llegar a ese grupo selecto y pedirle que si les daban trabajo, que si les daba... Entonces digamos que siempre se ha aceptado de forma callada la corrupción, y aún analizando más, no solamente en nosotros los seres humanos, sino en los animales. Y traté de hacer una investigación, y es como irónico, no hay que compararnos obviamente con animales, pero es irónico que a veces nos echamos la culpa y hacemos lo mismo. Porque los animales, ustedes ven la abeja, las abejas, y la abeja reina, estoy haciendo un análisis, la abeja reina, uno dice, bueno, la abeja reina es la que todos cuidan, y no es solamente la que todos cuidan, la abeja reina es la que pone las normas del panal. Y cuando pone esas normas, increíblemente es la única que no las cumple. Hace que todo el mundo las cumpla menos ella. Entonces la corrupción está ahí, pero la gran diferencia entre los animales y el ser humano es que nosotros tenemos un cerebro que tiene toda la capacidad para reflexionar y analizar. Entonces realmente es qué estamos haciendo como sociedad, y creo que la sociedad hoy digamos me llama mucho la atención que dice corrupción otra pandemia, pero en el análisis que hacía yo les podría decir que una de las epidemias mayores de nuestro siglo, de donde estamos hoy en día, es el individualismo.
Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad, siendo el 70% que no somos políticos, estamos teniendo una corrupción más grande que el resto? Claro, María Camila. Entonces, conclusión, tenemos que analizar la corrupción desde sus inicios, de por qué se crea el ser humano y por qué se crea en el uno de los detonantes, quizás, o el que alimenta la corrupción a nivel nacional, es, pues, sin el ánimo de ofender este gremio que a veces hace una labor muy importante dentro del país, es el periodismo, el mal periodismo, el mal periodismo. Jaime Alejandro, ¿qué rol juega este mal periodismo dentro de la sociedad colombiana? Bueno, Felipe, viendo un poco a los puntos de vista que mencionas, totalmente de acuerdo con lo que dice. Y además de estar en concordancia, terriblemente grave que hayamos normalizado al punto de que pues la veamos en una connotación cultural entre nosotros. Ya yendo hacia el lado del mal periodismo, efectivamente lo que usted dice es completamente cierto. La ética y la moral hace bastante tiempo en este país dejaron de importar y dejaron de ser pilares fundamentales para ejercer una labor tan importante como la de informar bien. Entonces, sí, la corrupción ha permeado todos los espacios posibles, inclusive la del periodismo, que se supone que es la que le da voz a las personas que no son sujetos políticos, aunque todos somos políticos, porque con nuestras acciones pues diarias generamos actos de jerarquía. Digamos que es lamentable ver que la voz, casos, la y yendo también a su pregunta, un acto de corrupción que haya o que sea perdonable para ir a un punto fijo sería sin duda alguna y la inyección de dinero de narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Vale. Sí, indudablemente da un poco de indignación todo este tipo de actos, pero desde el punto de vista jurídico, Elio, ¿cómo vemos esa visión que existe a través o en torno a estos actos entes de corrupción que han visto en el país? Tenemos que saber que ahorita vamos a desglosar cada uno de los puntos que tenemos como plan de este día. Elio. Elio, porfa, ponga el micrófono. Hola. Bueno, mientras que Elio, es que tenemos un error ahí con Elio dentro de la transmisión. Mientras que Elio cuadra Ya, su micrófono. Listo, Elio. Vamos. ¿me escucha? Sí, dale, Ah, Elio. mira, en relación con la apreciación que hacen los anteriores panelistas, es válido todas las apreciaciones que han hecho porque todas conducen necesariamente a acertar sobre la génesis de la corrupción en nuestro país. Desde el punto de vista de su antecedente, como decía Camila, eh, eso viene de épocas remotas. Lo que pasa es que el abuso del poder y la corrupción desde épocas antiguas ha operado de los emperadores y no se queda por fuera ni siquiera el Vaticano. Eso es otro cartel. Y también hay actos de corrupción y de todo lo que ustedes conocen. Lo que pasa es que se ha venido incrementando, como decía Carlos, también como un fenómeno cultural. Una costumbre se repite tanto que se convierte en ley y sobre todo lo más esto, diciente para la sociedad es que la gente la está aceptando y la está legitimando. Y eso es peligroso, eso no le sirve a ninguna democracia. La lucha contra la impunidad, la violencia y la corrupción es un imperativo categórico de esa democracia.
Y ustedes saben que si no hay justicia no puede haber democracia. Desde el punto de vista jurídico o penal, nosotros la consideramos como una conducta delictiva que mediante el uso y el abuso del poder arbitrario de este y del funcionario público es capaz de aprovecharse de los recursos y de los dineros públicos en provecho suyo de un tercero. Desde la época antigua, Aristóteles decía que para que un gobierno fuera virtuoso tenía que tener unos funcionarios virtuosos. Y en nuestro país, desafortunadamente, no tenemos funcionarios virtuosos. Aquí ingresamos al Estado funcionarios públicos que son incompetentes y mediocres e ignorantes. Y además y fuera de eso, ladrones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué sacamos con un funcionario competente, ¿sí? Preparado, pero de malas mañas? Tampoco sacamos nada. El obispo Castrillón también decía en una oportunidad cuando dirigía el episcopado colombiano, decía que Colombia estaba gobernado por una manada de pícaros, ¿sí? Que no les importaba la suerte de la nación. Y eso es cierto, eso es indiscutible, eso lo sabemos y no lo estoy diciendo yo, sino que todo el mundo conocemos eso y la ciudadanía ya lo acepta como un estereotipo social. Y sobre todo en la parte jurídica me llama la atención lo que decía el doctor Baltasar Garzón, presidente de la Corte Internacional de Justicia, en una gira por América Latina, y entonces le hacían una pregunta: ¿por qué la deficiencia de la justicia y de la aplicación de la ley en América Latina? Y él decía, muy fácil, porque es que aquí, en estos países, el juez falla por intereses sentimentales, económicos, por dádivas, por recomendaciones, por tráfico de influencias, ¿sí? Por amenazas y pocas veces en derecho. Y eso es cierto, pocas veces en derecho. Y además porque los organismos del control también están permeabilizados por la corrupción. Y desafortunadamente las sanciones que existen para ello son muy débiles, son muy flexibles. Entonces, ahí tenemos el gran problema de que si los organismos de control son deficientes frente al cúmulo de investigaciones que se deben adelantar, se deben investigar y sancionar, de 100 casos penales que se investigan solamente terminan por ahí 7 o 10. Entonces, en esa proporción, nunca podemos llegar realmente a castigar a los delincuentes de cuello blanco, como se dice popularmente. Entonces, yo considero que hay que mirar algunas esferas, algunos temas. Son subculturas, son prácticas culturales que se han venido desarrollando porque el mismo Estado permite que esté en su funcionamiento preparado para robar. Entonces ya la gente confunde político con robar, lo mismo que nos han estigmatizado nosotros los abogados, ¿sí? Llamando al tema de nuestro gremio. Y la gente le pregunta a uno cuánto cobró por sus servicios profesionales o por sus honorarios, sino cuánto le robó el abogado. Y eso hace carrera. En Colombia tenemos una cifra de 50 billones de pesos anuales que se pierden por actos de corrupción. La pregunta es, ¿cuánto recupera el Estado sobre esa plata que se pierde? Es un fenómeno realmente, digamos, diciente para una democracia que se dice que es avanzada cuando no avanzamos nada. La democracia no existe. La democracia es simplemente una figura, un culto a la bandera, donde se le hace creer al pueblo que este es el que elige sus gobernantes. Y no es cierto. El que pone los candidatos a las alcaldías son los gamonales de turno, los políticos que manejan y manipulan el poder en las regiones, ¿sí? Entonces, mientras otro problema que tenemos que es importante analizar es el sistema de elección de los funcionarios que ejercen el control político. Tengan en cuenta ustedes, amigos panelistas, quién es el fiscal. El doctor Barbosa es amiguísimo del presidente de la República. El gobernador elige al contralor de su preferencia para que le encubra cualquier tipo de fechoría que cometa con el erario público. ¿Y quién elige un personero que es el que ejerce el control y es el vocero de los derechos humanos y de la comunidad y el que ejerce también las investigaciones de los funcionarios públicos en los municipios? ¿Quién elige el personero? El personero lo elige el alcalde, no es el consejo. En la práctica, formalmente, es el consejo.
ahora están haciendo unos concursos para elegir personeros, para combatir ese flagelo que hay de la elección. Pero lo cierto que existe es que en la práctica quien elige al personero municipal es el alcalde, porque llama al presidente del consejo y le dice, mire, necesito que me nombre a Julano al personero. Entonces, mientras el Ejecutivo nombre sus propios investigadores, nunca habrá unas investigaciones serias, contundentes y sancionatorias para aquellos funcionarios que ejercen el poder y que abusan del poder y que se roban los dineros públicos con los carteles de la contratación. Observen esto, mira, hay 3 elementos fundamentales que posibilitan el desangre del erario público, que debe estar destinado a salud, a educación, a servicios, a bienestar social, que son los gobernantes, que son los políticos y los contratistas. Desgraciadamente toca decirlo así porque son los 3 elementos contundentes y cómplices de la corrupción a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Claro, Helio. Dentro del estudio que existe alrededor de la corrupción, encontramos a Mark Wolf. Él es un juez de Estados Unidos quien logró un reconocimiento enorme en el distrito de Massachusetts, en el cual clasificó la corrupción en 2. La gran corrupción, esa que pues, se logra a través de todo el cargo público que existe en el Estado, sea beneficiado o se beneficie el privado de todo ese poder. Y la menor, que es la que encontramos a la vuelta de la esquina, en la cual un policía no le hace un parte a uno y no le hace un comparendo, esa en la cual usted se cola en la fila, esa en la cual usted pasa por encima del otro sin querer, sin pensarlo. Desde el punto de vista administrativo, Carlos, estas 2 grandes ramas, la corrupción menor, así como plantea Mark Wolf, y la gran corrupción, ¿cómo la vemos en el punto de vista administrativo? La menor y la gran, ¿cómo es? Bueno, realmente pues yo he seguido muy de cerca los panelistas, pues concordamos en varios puntos. Para responder esa pregunta, yo creo que esa conducta menor, pues que llama el autor, tiene mucho que ver con la formación, ¿no? Del ciudadano, la formación de cada una de las personas en su familia o en su lugar donde forma su carácter, donde recibe sus principios y donde tiene su esencia. Pero también va una parte que decía una autora que es hija de Raymond Aron, que se llama Dominique Chaper, en la comunidad de ciudadanos. Ella decía que la formadora de un ciudadano ejemplar está en la escuela. Entonces, por ahí va faltando y nos va fallando el sistema educativo, por un punto, nada más. Entonces, para formar a esa ciudadanía no menor, que es corrupción que sea menor. ¿Por qué? Porque son realmente que no entienden todavía qué está bien y qué está mal, o que es muy fácil saltar de la trinchera, hacer lo que está bien o hacer lo que está mal. Lo otro que es el tema administrativo ya de la composición del Estado, lo decía acá el doctor Jiménez, hay una institucionalidad débil, o sea, es un Estado débil que está permeado. ¿Por qué? Porque aquí todo lo maneja el régimen político. El régimen político elige las 3 ramas del poder público. Tenemos unas ramas, el Estado colombiano es un Estado en el cual un Estado social de derecho, una república, la cual tiene 3 ramas del poder público, pero 3 ramas dependen de una sola, que es el régimen político. Entonces, ustedes hablaban del tema de cuál es el rol de la comunicación. Acá nosotros elegimos unos candidatos, unas candidatas. Esas candidatas las elegimos realmente no por quien tenga la mejor propuesta, sino por quien me cae mejor, o por quien me sintonizo más con él, o quien más con ella, o quien me va a dar un contrato, o quien no. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado también que la gente es muy fácil corromperse, porque hay mucha fragilidad de oportunidades educativas, laborales, todo depende del poder público, todo depende del contrato, todo depende de la ayuda. El régimen privado también maneja su corrupción, entonces hay puertas giratorias y eso genera que realmente la gente pierda su esperanza
hacer algo diferente, ingrese a ese sistema corrupto. Ahí hablábamos también, fíjense, un ejemplo nada más, cómo sería la debilidad administrativa de Colombia que tocó hacer una consulta anticorrupción. ¿Y cómo sería la debilidad del sistema de Colombia, que fue el único país que perdió la consulta anticorrupción? O sea, realmente, ¿cómo estamos de mal que hay un país que le toca preguntarle, oiga, ¿ustedes quieren que los roben? Y el país dice, sí, róbenme. O a mí no me interesa que me roben, sigan haciendo lo que quieran. O, bueno, hagan, roben poquito, pero hagan. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo estamos que soportamos ese tipo de cosas? Por eso el doctor Jiménez decía cositas, por ejemplo, el Baltasar Garzón estuvo en el PSOE en España, fue político. Tras de que fue juez, fue político y vio cómo las medidas del poder político podían afectar las medidas judicial. Y realmente cómo nosotros podemos, a través de esa debilidad institucional, pues se corrompe tanto el sistema educativo, entonces no formamos ciudadanos para combatir esa corrupción menor y pues la administrativa pues obviamente está más corrompida. Claro, Carlos. Carlos, dentro de este análisis, ¿la gran corrupción la podemos ver a esfera nacional? Claro. ¿O existen grandes corrupciones que llegan a la provincia? Fíjese que el tema lo podemos ver a nivel nacional y en la provincia al nivel nacional permite que pase en cada una de las provincias este tipo de corrupción, porque ellos saben, porque ellos manejan y tienen control sobre los recursos, porque tienen control sobre lo que sucede, sobre lo que pasa y callan. ¿Por qué? Por favores políticos, porque yo voy a necesitar al ñoño, a que el ñoño me ponga los votos, o porque yo mañana voy a necesitar que el contratista que está allá me financie la campaña, porque hablamos de un sistema político, es un sistema electoral que define, es por dinero. Entonces usted es un candidato, usted necesita tener 1.000 millones de pesos para poderse hacer elegir. ¿Y dónde va a sacar esos 1.000 millones de pesos? Necesito al contratista, necesito a mi amigo, pero esos dineros entran realmente con bueno, yo doy, pero yo también voy a reclamar. Entonces vemos que esta esfera, aquí se eligen es por el miedo. Entonces decía un autor del siglo Baruch Spinoza, que es filósofo, que el ser humano se maneja por el deseo a dos cosas, a la esperanza o al temor. Colombia, el 90% se ha movido por... Entonces realmente ahí vemos cómo se hace y cómo una lección de que evitemos que llegue la guerrilla, votamos con temor, que ojo con la paz, votamos con que mire la consulta anticorrupción, votamos con temor. Entonces realmente no votamos por una esperanza, por algo diferente, sino por quién menos va a hacer. O sea, nos vamos a volver como sea, pero la corrupción obviamente está articulada tanto regional como nacionalmente, pero tampoco podemos decir de que todos los funcionarios son malos. Yo tampoco creo eso. O sea, todos no son malos. Hay gente que pone el pecho y que ha dado hasta la vida por tratar de construir una Colombia. Claro, Carlos, apoyo esa idea. Dentro del periodismo y en la comunicación social, Jaime Alejandro, ¿cómo podemos ubicar esa gran corrupción, esa menor corrupción, como lo plantea el autor? Pues bueno, Felipe, en este momento justamente tenemos un gran ejemplo de esto y de los favores, y es que tenemos en la Casa Presidencial, en el Palacio de Nariño, a un periodista que llegó ahí a punta de haber hecho gente que sea San Nazar, y por eso lo están crucificando como lo están crucificando de esta manera. Entonces lo podemos ver a gran escala, Carlos, acerca y en cuanto a lo que de la gran y la pequeña, nosotros aquí en provincia podemos percatar que los medios de comunicación es muy cerrado y que lo que, o sea, su información basada simplemente en comunicados y boletines de prensa que emite la alcaldía que solamente le benefician a ellos. Pero justamente en este momento que acaban de pasar el alcalde recién electo, nos podíamos dar cuenta que no hay una explicación, tampoco hay como una especie de control acerca de los kits alimentarios pues, para la pandemia que estamos pasando, ¿no? Uno de los periodistas de Onda se ha encargado en cuestionar el por qué aún no se encuentra el contrato que se le hizo a los, ¿no? Y pues a nivel nacional es evidente que los medios de comunicación, en primer lugar, son propiedad de las mismas personas que tienen el poder, entonces no les interesa de ninguna forma que los ciudadanos
tengan la información correcta o tan siquiera se cuestione el hecho de si están bien en cuanto a los proyectos enormes de acción o bancos, situaciones. Entonces, Claro, Alejandro. Empezamos la charla diciendo, aquí existe, no hay que mirar las cosas tan globales, me dijeron ustedes entre todos, no hay que mirar las cosas tan globales, sino miremos de dónde empieza. Y eso creería que es la menor corrupción. María Camila, ¿cómo hace un individuo para entrar a esa menor corrupción? ¿Qué debe tener en su mente? ¿Qué costumbre? ¿Qué lo rodea a ese individuo para entrar a esa menor corrupción? Porque indudablemente no va a entrar a la gran corrupción, sino que empieza por la menor. Claro, claro. Recolectando todo lo que han dicho incluso los otros panelistas y centrándonos en el inicio, que realmente es a donde debemos llevar pues para comenzar a transformar. Quise hacerles un dibujo, ustedes me dicen si se entiende, para poder explicarles. Y se alcanza a ver, es como un triángulo. ¿Se Sí, alcanza a ver? No es que sea sí. muy gráfico, pues espero que entre todos lo puedan ver. Bueno, ¿por qué les presento este dibujo? Porque hay un neurocientífico que es Facundo Manes, es un argentino y es una persona muy estudiada de estos temas, y él lo que lleva a la reflexión es que todos los países tienen corrupción, todos los países, pero hay algunos países en los que se encuentra menos corrupción. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay países que tienen menos corrupción? O sea, ¿qué hace que esos países tengan menos corrupción? Y eso llevaba a la respuesta de decir que lo que hacía era lo que la sociedad toleraba y aceptaba. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a pensar qué es lo que como sociedad estamos tolerando y aceptando para que haya más o menos corrupción en nuestra sociedad, y para reflexionar y comenzar a detallar y ir a la pregunta que me haces, que es más puntual de este fenómeno llegando a los hogares. Entonces, ellos lo que hacían, y él a la llevaban a esta pirámide. Esta pirámide la construyeron los expertos en el desarrollo de las naciones cuando ven el desarrollo de cada país, de cada municipio, de cada ciudad. Si ustedes ven, tiene un lado que dice economía, y cuando hablan de la economía, ellos se referían a toda esa, para desarrollarse y reinvertir toda esa economía sobrante, porque en cada país, en cada municipio está la economía y está la institucionalidad o las instituciones. Entonces es como desde las instituciones la plata que está sobrante cuando se va a los bolsillos pues de las personas, realmente es donde vemos la corrupción. Pero si esta plata se reinvierte donde realmente los sectores que se necesitan es cuando empezamos a ver. Pero algo que analizaban estos expertos y que dejaban claro, y que está claro en todos los estudios de estas personas pues que se encargan del estudio de todo el desarrollo de cada municipio, de cada país, de cada ciudad, es que si esta pirámide no tiene una base, es donde siempre va a haber corrupción. Los países que tienen menos corrupción es porque tienen una base muy sólida. Y esa base sólida nos referimos como a ese abono. Ustedes saben que cuando uno quiere hacer, pues sembrar una semillita, tener una planta hermosa, si uno no tiene un buen abono, pues no va a salir igual y no va a ser igual. Igual pasa con todo este tema. Entonces, digamos que el abono de este triángulo, o el abono para evitar esta corrupción, es algo súper trascendental. Es la base, y es los famosos valores y principios morales que tienen que estar. Y si llegamos a la pregunta y decimos, bueno, ¿y de dónde salen esos famosos valores y principios morales? Llegaríamos a la única respuesta certera que se les puede dar desde el área de psicología y desde el ámbito y el estudio de la conducta humana, y es la familia. Realmente la familia es la única que tiene todas las herramientas para formar en un ser humano en que tenga todos los valores y principios. Y yo sé que nosotros como seres humanos tenemos que formar muchos valores y muchos principios. Un aliado que se lava las manos y se lo dejo a la escuela, se lo dejo al vecino, se lo dejo, y no tomamos la responsabilidad desde pensar, hey, yo estoy en edad, me siento preparado para tener un hijo, ya puedo dar un hijo a la sociedad, no tener un hijo por tener un hijo, porque no me cuida, sino desde ahí. Y ya luego comenzar en esa crianza cómo la voy a hacer, pero para evitar esa corrupción tienen que haber
hay una psicóloga especialista en toda la parte de familia y sociedad que habla de 4 valores indispensables para esto. Ella se llama Cristina. Entonces ella habla de 4 valores y estos valores son: el primero, la libertad. Pero cuando ella habla de libertad, ella no se enfoca en la libertad de el libertinaje y la libertad es que yo hago lo que quiera, cuando quiera y como quiera, no. Ella lo que puntualiza es que todos somos libres, pero que al ser libres, y a lo que escojamos y lo que te da se entrelaza con la libertad de las otras personas que están a mi alrededor, y al entrelazarse tienen que llevar unos límites. Yo no puedo llegar a quitar, tengo mi libertad con límites. Y eso, aunque es paradójico, es lo que tenemos que enseñar, una libertad en que yo me desarrollo, pero respetando la libertad de todos los que están a mi alrededor. Y para eso llegamos al segundo valor indispensable para evitar la corrupción, que es la responsabilidad. Y con la responsabilidad nos centramos en que reconocemos que hay libertad, pero no reconocemos solamente que hay mi libertad, sino reconocemos que todos somos libres y que todos tenemos pensamientos diferentes y que tengo, así como soy responsable, y cuando yo soy responsable me refiero a que lo que yo diga lo cumpla, lo que yo decida hacer no es solamente de palabras, sino con mis actos lo cumplo. Y cuando lo cumplo y entendiendo que lo voy a cumplir, soy responsable no solo de mi libertad, sino ahora soy responsable de respetar la libertad de toda la sociedad y de todas las personas que están a mi alrededor. Y eso es importantísimo que enseñemos a los niños. Pero esto, cuando empezamos a reflexionar en esto, llega el tercer valor que es importantísimo también, y es la justicia. Cuando yo sé respetar, que no solamente yo sino que todos tienen libertad y mi responsabilidad es cuidar no solo mi libertad, sino la de todos, es donde yo puedo llegar a la justicia. Porque llegamos y vemos corrupción realmente en personas que solo piensan en la justicia propia, en que la justicia es lo que yo piense, lo que yo crea y lo que para mí es conveniente, pero no piensa en la justicia desde la responsabilidad de cuidar la libertad del otro. Entonces ahí es cuando yo sé que hay libertad de todos, me responsabilizo por cuidarla, llevo a la justicia realmente. Y es donde sé que si sobra plata es para aprovechar a apoyar la libertad de todos, la libertad de todos. Y estas tres nos llevan al cuarto valor que dice la teoría, que es súper fundamental, y es la verdad. Y cuando hablo de verdad, incluso Sócrates dice que esa es la palabra casi que la única palabra democrática que tenemos en el mundo, la verdad. ¿Por qué? Porque todos tenemos una verdad diferente y todos tenemos un punto de vista y un pensamiento diferente. Pero cuando hablamos del valor de la verdad que debemos enseñarle a los niños en casa, es que hay unas verdades en mayúscula, que realmente ya casi no existen por lo que decían nuestros panelistas anteriormente. O sea, es la verdad que quiere la persona que está arriba y esa es la que tiene que todo el mundo cumplir. Pero realmente las verdades tenemos que recordar que esa verdad en mayúscula es la que construimos entre todos. Por ejemplo, es malo robar. Por ejemplo, si un semáforo está en rojo, no me debo pasar. O sea, fueron cosas que ya son verdades en mayúscula que ya todos tenemos claro que las debemos cumplir. O sea, son cosas que se establecieron y que se deben cumplir. Y cuando dejamos esas cosas pactadas, no nos puede pasar como a la abeja reina, como les decía al principio. La abeja reina es la que pone las normas y se encarga de que todo el mundo la cumpla, pero es la única que la incumple. Entonces, debemos aprender que la mayor forma realmente de cumplir con la verdad y con todos estos valores es el ejemplo. Y eso es lo que quiero que reflexionemos desde casa. Quizás este video no lo estén viendo políticos, o si lo llegan a ver, pues sería espectacular. Y sé que esto es un apoyo no como sociedad, más allá de la crítica es apoyarnos como sociedad para construirnos entre todos y mejorar entre todos. Pero usted que está en casa, usted que hace parte de la sociedad, usted que tiene un sobrino, un nieto, un primo, un hermanito, usted es el que está haciendo que esta nueva generación se forme. Y lo triste es que nosotros decimos, ay, pero es que a mí eso no me toca, pero vamos con el primito, vamos con el hermanito, con el hermano a cine, y lo que le decimos es, hey, échele más gaseosa, vaya y coja un poquito más, vaya y cójale a la vecina un poquito más. Desde ahí ya estamos haciendo corrupción, porque estamos enseñándole al niño que es normal. Entonces desde el ejemplo, no solamente en teorías y no vayamos a lo macro. Acordémonos que a veces queremos cambiar el mundo,
pero el mundo realmente nadie lo va a poder cambiar, o sea, no somos Dios para cambiarlo. Lo único que realmente podemos cambiar nosotros es nuestro mundo, y nuestro mundo son mis vecinos, mi familia, la persona que está cerca a mí. Y lo que quiero que reflexionemos con todo lo que estamos aprendiendo hoy es, hey, ¿qué estás haciendo por tu mundo? ¿Cómo es tu mundo? O sea, ¿tú qué le estás aportando? Si estás enseñando estos valores no solo de palabras, estás siendo ejemplo para que estos valores realmente se implementen en tu casa. Estos son los 4 valores que dice la teoría, pero yo le agregaría uno más que me parece indispensable y es el amor. Ese sería autoría Camila 2020. Me parece que es fundamental, realmente. Si no hay amor, si yo no le pongo amor a las cosas, realmente, si yo no le tengo amor a mi familia, pues me fastidia estar con mi familia. Si yo no le tengo amor a mi profesión, pues, o sea, lo hago por plata, realmente. Si yo no le tengo amor a la sociedad, yo estoy en un cargo, pues, por la plata, no por la sociedad. Entonces, lo más importante es que a todo le metamos amor. Si realmente no infundimos este valor, y este valor se enseña también desde niños, le enseñamos a los niños a hacer las cosas con amor. Si a un niño se le dice, hey, rápido, tráigame las notas, ¿cuáles son las? No, no, pero al niño no se le dice, oiga, tan lindo ir a estudiar, tan lindo ser amigo de los vecinos, tan lindo ser amable. No, se le enseña es que hay que cumplir por cumplir. Y por eso llegamos a sociedades y como les decía la reflexión desde el principio, recuerden, 20 o 30% son políticos, el 70% somos sociedad. ¿Qué estamos haciendo? La corrupción también va en nosotros. Y recuerde usted que nos está viendo, si usted es un papá, si usted es como el que dirige el hogar, si usted es la mamá de la casa y la que todos siguen, usted es como la presidenta de su casa. Entonces es su responsabilidad también infundir esas normas y que se cumplan. Claro, Laura Camila. Basémonos ahorita en la corrupción en lo público ya. Conocemos, ustedes conocen que desde la Constitución del 91 se crearon un sinnúmero de medidas anticorrupción en el periodo de César Gaviria hasta el periodo de Uribe, cosas como la Comisión de Moralización y Eficiencia de la Administración Pública, la promulgación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Consejería Presidencial para la Administración Pública, promulgación del primer Estatuto Anticorrupción. Hoy en día está la 1474, la ley 1474 del 2011, y quizás son muchas las medidas que se han tomado en torno a esta pandemia, como la llamamos hoy. Pero la pregunta es, Elio, ¿están hechas? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Adelante, Elio. Ahí no lo escucho. Vuelve y desficha el botón. Ahí, listo. ¿Aló? Listo, dale. A ver, exacto, es una pregunta muy, muy importante. ¿En qué sentido? Porque el ciudadano de a pie y los que en cierta medida queremos que esto no suceda, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿acaso no hay una normatividad, no hay unos códigos, unos reglamentos, no hay unas sanciones, no hay investigaciones contra todos aquellos personajes que ejercen de una u otra manera actos de... Pues claro que sí. E incluso el Código Penal trae una serie de delitos contra la administración pública legalmente tipificados en ese estatuto. Está el prevaricato, está la combinación, el cohecho, el fraude, está el tráfico de influencias, tenemos incluso una Consejería Nacional que está compuesta por organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría. Hay una Auditoría General de la República en la cual los municipios deben rendirles cuentas. Hay incluso convenios internacionales para delitos transnacionales y para sobornos. Existen los códigos de ética de los partidos incluso. Y normas por todo lado, como el Estatuto Único contra la Corrupción, y también donde le dan posibilidad a que el ciudadano participe de una comisión nacional. La pregunta sería, ¿será que esta comisión donde la ciudadanía participa como órgano de control popular se ha reunido con el presidente o el presidente llama como presidente de la Comisión Nacional contra la Corrupción a los ciudadanos que hacen parte de esta comisión a reunirse? ¿O cuántas veces se habrán reunido en el año?
Eso para ellos es un culto a la bandera. Entonces, podemos decir que normatividad sí existe, pero desafortunadamente esto es deficiente. No hay aplicación eficaz. No sirve como medida para contrarrestar el flagelo de la corrupción. ¿Y por qué no sirve? ¿Sí? Porque efectivamente las sanciones disciplinarias, fiscales y penales son prácticamente muy acomodadas y están conduciendo a la impunidad. Como decía antes, un culto a la bandera, porque los organismos de control también están politizados, porque los funcionarios que ejercen el control de estas oficinas también son corruptos, también han sido nombrados mediante tráfico de influencia y por recomendaciones de la politiquería de turno que todos conocemos. Y porque la estructura del Estado está llena de funcionarios que en un momento dado, lo que decía la compañera anterior, ellos no tienen ningún tipo de principios éticos y morales para poder desempeñar ese tipo de cargos. Entonces, y también sabemos que esa conjugación de los carteles que les hablé antes entre gobernantes, políticos y contratistas están siempre asesorando a las administraciones municipales en cuanto a los proyectos se refieren para poder sustraer de las arcas del Estado los recursos para los bolsillos privados. Entonces, yo abocaría en este momento por mirar qué tipo de medida podríamos adoptar nosotros para que podamos combatir desde las bases el flagelo de la corrupción. Yo plantearía cuatro puntos, 4 ítems conducentes a esta forma de solución, porque nosotros también tenemos que propender por crear soluciones de las que el mismo Estado es incapaz de hacerlo, como son el cambio de la elección de los funcionarios que ejercen el control o de las instituciones que ejercen el control de la gestión pública o administrativa de la nación pública. Entonces, ¿qué ocurre? Sería buscar otro sistema donde no fuesen politizados estos funcionarios o que sean de elección popular. No es posible que una terna con el presidente de la República de por medio y el Congreso de la República elijan al fiscal, al contralor, bueno, todo ese tipo de funcionarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen lazos supremamente económicos, políticos e incluso familiares. ¿De qué sacamos nosotros con que sea proferida una ley contra el nepotismo? ¿Sí? Si sabemos que todas las dependencias del Estado están permeabilizadas con familiares de toda índole. Hay cargos donde el tío, el hijo, el padrino, el sobrino, eso es en conjunto, esos son clanes, son dinastías en el poder. Incluso tenemos un ejemplo claro, el caso de la familia Galán. Hay como 3 hijos comiendo del Estado, de la teta del Estado. Incluso doña Gloria Pachón de Galán, ¿sí? Haciendo contratos con el Estado después de que le pagaron e indemnizaron al marido. Supongo que lo hicieron porque así debió haberlo reclamado, jurídicamente hablando. Todos comiendo del Estado. Entonces, la primera sería el cambio en elección de los funcionarios que ejercen el control. Segundo, sería una vigilancia y control riguroso de las contrataciones que se hagan a través de un funcionario o unos funcionarios que sean decentes. La otra, la que ya dijo la compañera, ¿sí? En cuanto a la educación, porque hay que volver a recobrar los valores y principios éticos y morales que están perdidos. Es que la moral no le pertenece únicamente a la religión. Yo no tengo por qué agradecer o decir que yo soy moral porque soy religioso. Ni la religión debe apropiarse de la moral. Yo no necesito ser religioso para ser moralista o para hacer cosas buenas, ¿sí? Porque eso es un principio que hace parte del deber ser de la persona, ¿sí? Viendo la teoría kantiana, el deber ser. Y también ese control que se haga, que tenga un resultado y unas sanciones con unas sanciones penales fuertes, es decir, que se pierda la inhabilidad.
El funcionario público que sea investigado y sancionado o penalizado por actos de corrupción como se hacen en las sociedades modernas, las democracias modernas de Europa. El funcionario que se sanciona, que se castiga, no vuelve a ser parte y queda de la administración y queda inhabilitado de por vida. Eso es una sanción ejemplar, pero resulta que aquel funcionario comete un fraude, comete una fechoría contra el Estado, lo investigan, lo absuelven y le dan otro puesto para que siga robando. O lo investigan, lo sancionan y lo condenan, y como ya pagó la pena, lo premian con otro cargo. Entonces, eso no puede seguir porque ¿saben? Maña vieja no es resario, como decía nuestro abuelo. Y esa educación hay que transformarla. El aparato educativo tiene que tener otro tipo de modelo que realmente regenere el hombre y que lo conduzca hacia unos objetivos del trabajo, ¿sí? Así como en China. China, el niño lo preparan es para que produzca, para que genere riqueza social. Y aquí lo estamos dejando es para que se convierta en un delincuente, ¿sí? Aquí lo estamos preparando es para que sea un antisocial y no para que sea un personaje que sea útil a la sociedad, a la patria del Estado. Y por último, que para poder combatir el flagelo de la corrupción, que exista realmente un control ciudadano aliado con los organismos de control a través de veedurías, a través de sistemas de vigilancia de los recursos públicos y que se obligue a los funcionarios de rendir cuentas, pero no camufladas como se hacen en los municipios, ¿cierto? Que se echan ellos el mismo cuento, sino que se enfoque a la ciudadanía, se le dé despliegue popular para que exista también un control popular, porque eso no están interesados los alcaldes. A los alcaldes no les interesa eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si la ciudadanía no participa ni asume un reto político o a conocer la política, pues siguiéramos nosotros permitiendo con nuestro silencio que otros sigan robando y haciendo con el Estado y con el gobierno y con los recursos de nosotros lo que les dé la gana. Porque también eso, como yo iniciaba esto, son estereotipos de aceptación y de legitimidad. Dicen, pero es que los políticos siempre roban. Eso es normal, que roben. Que se roben la plata, que para eso el Estado tiene plata. Y lo que no entiende la gente es que esa plata que se roba el Estado de los funcionarios, a través de la corrupción, salen del bolsillo del pueblo trabajador y del proletariado que tiene que sacrificarse para ganar unos ingresos para sostener su familia y que no le alcanza porque solamente se le va en servicios públicos, en impuestos y en todo lo que tiene que hacer. Ya dijo el ministro Carrasquilla que había que hacer una reforma tributaria para cubrir los gastos dejados o que se van a generar en la pandemia. Y el señor Vargas Lleras dijo que había que bajar el sueldo, los salarios a los trabajadores también para que ayuden a allanar ese roto fiscal. La pregunta es, ¿cómo es posible que un oligarca de esa naturaleza, Vargas Lleras, candidato a la presidencia de la República por Cambio Radical, diga semejante esperpento público, ¿sí?, a la ciudadanía de Colombia, ¿sí?, a los desprotegidos y explotados de este país? Eso es un atentado contra el bolsillo de ellos y la gente siga gritando que viva Vargas Lleras. ¿Hasta dónde no llega lo que alguien decía por aquí en el Es el colmo de la ignorancia, es el colmo de ese pensamiento que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación también, porque ellos le hacen apología también a la corrupción, tapando los actos de corrupción, porque es que los corruptos también son dueños de los medios de comunicación como cultura mediática para poder engañar y poder también sublimar todos esos actos que le ocurren y que el pueblo en un momento dado no debe conocer para que no tome conciencia, para que pueda transformar y cambiar un modelo diferente o al menos para que se exijan unas investigaciones. En un pueblo pequeño, por ejemplo, en los territorios nacionales, no tienen ningún tipo de organización social o de base. Pues estos alcaldes, estos funcionarios públicos
no le rinden cuentas a nadie, ni nadie les pide. Pero frente a eso también toca que mirar, amigos panelistas, que no hay liderazgo social, porque el liderazgo social, como todos sabemos, también está intimidado, está amenazado, porque los corruptos también tienen sus propios secuaces para acallar la voz del pueblo y la voz de las denuncias de aquellos líderes sociales que en un momento dado le dicen al alcalde qué pasó con la plata de la tubería, de la alcantarilla, qué pasó con la plata del puente. Entonces ellos no necesitan controladores sociales, porque si ellos permiten que denuncien, van a resultar involucrados en actos criminales. Claro, Elio. Dentro de esa, para agilizar un poco, demos respuestas puntuales. Dentro de esa restricción, Carlos, ¿es la restricción el generador actualmente en la administración? La restricción de O sea, realmente todo ese compendio de leyes, normas que a través de alrededor de la corrupción, ¿cómo vemos eso? ¿Es la restricción? O sea, lo que se prohíbe más rápido lo hace el pueblo colombiano, ¿cree? Pues volvemos al tema de la respuesta cultural, ¿no? O sea, realmente el colombiano, una cultura que viene heredada por la colonización, fuera de eso la parte de nosotros indígena, toda esta cultura desarrollamos culturalmente porque tenemos trazos culturales de un lado, de los españoles, de los portugueses, de los afrodescendientes, de un poco de los indígenas también. Entonces, toda esa mezcla cultural que tuvo el colombiano, pues realmente no fue un buen término y desarrolló una cultura pues facilista, no en todo, no, pero sí es facilista. Hablamos de la familia, la formación, pero ¿qué hacemos si el Estado debe garantizar la familia en todos los hogares y hay más de 80.000 niños esperando tener una familia? Entonces, pues realmente la restricción a veces genera confusión. Entonces usted, ahorita por lo menos, estamos en toques de queda en todos los lugares, entonces en la presidencia habla de uno, la alcaldía de Bogotá hace otro, entonces la gente al ver confusión, al ver tanta restricción, pues termina haciendo lo que quiere hacer. Entonces vemos que no hay control, vemos que realmente la gente decide por hoy, el Día de la Madre, entonces la gente, si no tuviera el toque de queda, muchos iban hacia las casas de sus mamás a celebrar, pero no sabían que podía estar contaminándolas. Entonces, todos esos actos que no permiten que la sociedad realmente sea ejemplarizante el castigo y el control social y ciudadano para los actos de corrupción. Entonces, la gente no es ejemplarizante la pena, realmente a los que condenan por corrupción terminan fácilmente saliéndose y no pagan ni siquiera una cuarta parte, no solamente de la pena, sino del dinero. Entonces, eso genera que la corrupción esté enquistada. Entonces, solamente una reorganización del Estado, de la familia, de los valores, el ejemplo es que realmente sería lo que podría dar, conducir a que comencemos a ir por un buen camino. Miremos ahora una serie de frases que a lo largo de la historia de Colombia se han dado y frases alrededor de la corrupción y entramos entonces en la normalización de esa corrupción, lo que hablábamos ahorita hace poco al inicio, que todo el mundo lo tocó, y es qué tan normal es esa corrupción para nosotros. Hoy, lo que decía el doctor Helio, hoy se robaron 50, pero el que se robó 50 millones, mañana sale a decir, ah, pero es que el que está a mi lado se robó 100, entonces no es tan grave el robo comparado con el Estado. Por ejemplo, Julio César Turbay, presidente de Colombia, si no conocen, del Partido Liberal, el del 78 al 82, decía, tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones, la normalización de la corrupción en torno a todo. Por ejemplo, tenemos a Laureano Gómez Castro, creería que el conservador más radical de la historia de Colombia, si es que ese es el título que se debe dar. En el diario El Pacífico de Cali, en el 40, dijo, dejo el Congreso con la sensación de que queda atrás algo que no vale la pena porque está dañado y corrompido hasta el tuétano. Y desde el 1940, y creería que es de más atrás.
Tenemos también Juan Manuel Santos. Bueno, vayámonos más cerca. Si hubo cohecho o no cohecho, esto lo dijo en un debate presidencial en el canal RCN. Si hubo un cohecho o no hubo cohecho, eso no invalida el número de votos que fueron depositados a favor de la corrupción. Lo que vale son los votos, lo que vale es el fin. Lo decía antes, ahorita en privado, Jaime Alejandro. Los que saben cuántos votos tienen son los que los compran. Iván Marulanda Gómez, del Partido Verde. Al Contralor lo puedo controlar yo. Creería que es más hasta dónde se llega con la corrupción. Al Contralor lo puedo controlar yo. Hermano Lano, en conversación con Miguel Nule, el tema del Transmilenio de la calle 26. Entonces, ¿a dónde llegamos con esa normalización de todos los días los medios, como nos pasaba con la guerra, que veíamos un muerto es normal, 2 muertos son normales, 10 muertos son normales para los mexicanos? Hoy 50 millones son normales, 100 millones son normales, 1.000 billones de billones son normales para los colombianos. ¿A dónde llegamos a través de los medios de comunicación, Jaime Alejandro? La normalización de la corrupción puntualmente. Justamente, más allá de normalizarlo, llegamos a que nos dé igual, a que ya no tenga ninguna importancia, a que tendamos otra vez de robar, ¿no? Nuevo cartel de contratación, a que hoy sea en Valledupar, mañana ha pasado mañana en Cali, a que ya no tengamos ninguna importancia. Por miedo, esos líderes sociales o esas personas que quieran cada departamento, cada municipio, levantar la voz para ser el veedor, que ya no sea por miedo, sino que sea porque ya no hay un interés. Entonces, esto dado a lo que los demás panelistas, en cuanto a la educación, pues obviamente al reestructurar esto vamos a crear ciudadanos con un pensamiento que los va a llevar a que el consumo de comunicación no va a ser el habitual, el controlado por gobernantes, que no todos los periodistas están generando procesos de corrupción o involucrados en ellos, sino también hay medios alternativos que están denunciando lo que está pasando, que nos estamos enterando justamente por ellos. Entonces, es cambiar también el chip de que no simplemente existe RCN, Caracol y Canal 1, sino que también existen múltiples medios de comunicación, plataformas, periodistas, influencers, que sí están haciendo las cosas de una forma, pero que no están dando la misma relevancia que los que están haciendo las cosas mal, y justamente es por eso, porque ya lo normalizamos y porque es, que esperemos que no sea el caso de todas las personas. Claro, Jaime Alejandro. Esa normalización, Carlos, se ha visto en el Estado. También es normal entre ellos, en el día a día del administrador, de todo, normal, robar o ser corrupto. Pues fíjese, Felipe, que realmente lo vemos tan así, que hoy, usted hablaba, lo ponía muy bien, ¿no? La corrupción, otra pandemia. Hoy estamos en medio de una pandemia en Colombia y realmente no sabemos qué están haciendo nuestros gobernantes, porque ni siquiera con un derecho de petición nos responden porque están suspendidos los términos, están haciendo a sus anchas. Realmente uno piensa que los alcaldes, los gobernadores están actuando a favor del pueblo, pero lastimosamente ellos actúan a favor de esos intereses que los eligen, como decía anteriormente. Los eligen a costa de, yo me tengo que ganar esta alcaldía o tengo que llegar al consejo con 1.000 millones, 200 millones. ¿Quién me va a dar esos millones? Pues esos contratistas o esas organizaciones financieras que van a controlar las decisiones políticas, que nos afectan totalmente en las decisiones de educación. Entonces nos imponen un modelo de cómo formar a los estudiantes, nos imponen un modelo realmente de cómo va organizado eso. Todos esos actos los normalizamos y yo creo que va más allá de cómo funciona el Estado, Felipe, también va a los organismos multilaterales y los organismos internacionales que le prestan el dinero a los estados, que les dicen, mire, yo les voy a dar una financiación, pero ustedes imponen este modelo de desarrollo. Entonces, muchas veces un modelo de desarrollo para potenciar la vía de desarrollo, pero lo potencia bajo mis reglas. Entonces, vemos cómo desde esos organismos multinacionales, multilaterales, vemos que la un acto que solamente aquellos que saben y entienden hacer o no hacer bien es lo que puede salvar. O sea, una educación ejemplarizante basada en lo que yo doy,
Entonces tomo como ejemplo en lo que yo estoy, no como el presidente, es que yo solamente soy el poder y yo soy exento de la norma. No, debe dar primero el ejemplo. Las autoridades como el padre o la madre en la casa, que le pone una tarea al hijo, pero no es capaz de hacerlo. Tiene que también ser fiscalizante. Entonces, a responder la pregunta, claramente vemos que eso está palpable en todos los organizaciones donde haya poder. La FIFA, Conmebol, en lo mismo Federación de Colombiana de Fútbol, todo donde hay poder, vemos que donde está el interés. Hay una de las cosas que podríamos, gracias Carlos, hay una de las cosas que podríamos hacer en este momento y es pensar, bueno, y retomo lo que dijo al principio de la charla cuando la empezaba, y es, bueno, ¿y por qué ahorita el tema de moda de la corrupción, si antes era la guerra, por qué ahorita, por qué si hay una clase política durante años en el país, por qué dejan que sus propios medios ahorita el tema de moda sea la corrupción y no otra cosa? ¿Por qué creería? Empecemos por Helio, puntualmente Helio, por favor. Helio, ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Adelante, Helio. A ver, todos sabemos que el país debate entre noticias show. Hoy siempre se ha venido insistiendo desde tiempos que el narcotráfico, actos de violencia o noticias show. Y los medios de comunicación con una noticia tapan la otra. ¿Tá? Se venía presentando el fenómeno el proceso de paz, la implementación del Acuerdo de La Habana. También tiene discusión problemática de los acuerdos. Unos dicen que de parte y parte, otros que es por culpa del Estado, que no ha cumplido con ese tipo de implementación y se ha materializado en las zonas de concentración, etcétera. Pero los medios de comunicación a veces hacen noticias explosivas mientras pasa el momento o mientras se ataca a determinado sector y vuelve y se aplaca. Entonces eso es como un vaivén, como una llama que se prende y se apaga. Entonces hay que buscar noticias convergentes con un fenómeno que pueda traer beligerancia o no para el pueblo o para dormir conciencia. Porque los medios de comunicación y de las noticias mediáticas, eso genera en estos momentos algún tipo de favorecimiento a un determinado sector político o al mismo gobierno. Entonces, por eso se está hablando ahora del fenómeno de la corrupción y sobre todo porque la corrupción atacó también tan fuerte el hecho como el mismo de la pandemia. Entonces, cuando se presenta un fenómeno de estos en medio de la pandemia, donde todo el mundo tiene que concentrar esfuerzos dirigidos a combatirla, y aparecen unos funcionarios contratistas corruptos con contratantes corruptos como los alcaldes y gobernadores que contrataron y se robaron la plata de los mercados, etcétera, o que tuvieron problemas. Pues lógico, eso va a causar un sentimiento en la opinión pública frente a ese tipo de hechos, ¿sí? De todas maneras, repito, estimado Felipe, son momentos de noticias que aparecen favoreciendo una imagen también de un gobierno que en este momento se está diciendo que está haciendo las cosas bien frente a la pandemia, pero eso también es discutible. Esto sería también un tema de discusión muy amplio, porque no todo lo que está diciendo se está realizando en torno a cumplir con unos verdaderos protocolos para contrarrestar los efectos de la pandemia. María Camila, la corrupción, ese tema, corrupción en los medios de comunicación, puede llegar a hastiar a la gente
y a normalizar el caso de la corrupción, o sea, ante la psicología del caso, digámoslo. Sea como un complot de los medios de comunicación de saturar a la gente de corrupción, que a lo último, lo único que van a lograr es que la gente ya no quiera más corrupción y ya no le ponga cuidado al tema. Bueno, Felipe, para añadirte, pues para responderte a esa pregunta, desde la psicología está claro que una de las principales nosotros los seres humanos aprendemos, por ejemplo, o sea, por lo que vemos, por lo que vivimos, por lo que estamos observando, y en eso no nos referimos solo a los niños. ¿Cuántas veces nosotros como adultos, y no cuántas veces como adultos, realmente nosotros toda la vida estamos educándonos y toda la vida estamos en proceso de educación, y ese proceso de educación es lo que vivimos, de los compañeros, de los amigos, de mis vecinos, del círculo con el que yo me empiezo a rodear y empiezo a estar. Y ahí es donde comenzamos a seleccionar qué es lo que nosotros pues vamos a priorizar en nuestra vida y vamos a reflejar. Y lo triste, ojalá fuera que la gente se guiara solo por los medios de comunicación, pero lo más triste que yo les podría decir a ustedes como panelistas, y ustedes me dirán si opinan lo mismo o no, es que muchas veces ni siquiera las personas ven noticias y ni siquiera las personas informan de cosas realmente que sean lo que está pasando en el mundo, de leerse un libro, de informarse en noticias, así sea un poco alteradas, pero informarse qué está pasando. Y realmente los jóvenes y incluso muchos papás en muchas casas, ustedes les van a preguntar, ay no, me aburrí de ver del COVID, yo ni siquiera volví a ver. Y cuando ustedes le van a preguntar, bueno, ¿para qué usa los medios? ¿Para qué usa las redes sociales? ¿Para qué usa el televisor? Para ver la novela de Pablo Escobar, para ver la novela de cómo Sin Tetas no hay paraíso, de cómo... O sea, realmente lo más importante ni siquiera es informarnos, o sea, lo más importante es qué me distrae y qué es lo que como en lo que puedo ocupar mi tiempo. No digo que está mal, no les estoy diciendo, no él va a ver nada, no digo porque pues nos podemos ocupar el tiempo y digamos, es saber para qué lo hacemos, pero es también poner tiempo, y es decir, bueno, ¿qué es mi prioridad en la vida? O sea, me voy a empezar a informar realmente por esta línea, por esta otra, y como les decía al inicio, o sea, los seres humanos somos seres humanos que estamos en constante aprendizaje y a nosotros, así no lo querramos, permea lo que nosotros permitimos que nos llegue. Entonces, si obviamente usted solamente va a escuchar que es normal, que le dice a su vecino, ay no, pero esto está bien, pero lo que se está haciendo acá desde política está bien, pero no es que así es que estudia todo el mundo, no es que, pues usted lo va a empezar a ver normal y le va a empezar a parecer muy normal, que incluso es lo que nos pasa ahorita en lo de la pandemia, ustedes saben que está la otra pandemia que es la corrupción, pero también está algo terrible que es las violencias, que ustedes han escuchado en noticias. ¿Y por qué están saliendo más estas violencias? No significa que nunca hayan estado, yo creo que siempre habían estado, pero que siempre lo veíamos normal que en la casa se gritaran, se insultaran, se golpearan, normalizamos cosas y hasta que la gente no comienza, oiga, no es normal eso, entonces no lo empezamos a ver diferente, entonces también es eso, es necesario que salgan líderes sociales, es necesario que no nos dé miedo, es necesario que las personas no solamente se queden con lo que informa, sino es necesario que formemos una nueva generación que quiera liderar, que realmente quiera abrir los ojos y que le quiera decir a todos los que están a su alrededor, hey, eso no es normal, porque si nadie dice que no es normal, pues obviamente todo el mundo va a seguir pensando que todo lo que vivimos es normal. Entonces yo creo que sí impacta mucho psicológicamente. Vale, María Camila. Ya como para terminar esto y pues quisiera escucharlos a cada uno, ya le dimos una vuelta a toda la corrupción a través de los medios de comunicación, la administración pública, lo jurídico, lo psicológico, que María Camila muy bien nos lo ha explicado. Y quisiera que puntualmente, porque hemos alargado un poquitico en el programa, puntualmente, ¿cómo creen que se para ese círculo vicioso, ese círculo que nos rodea de corrupción? ¿Cómo cree que lo para a partir de cada una de sus posiciones profesionales donde se encuentran, ¿no? Y de una vez metámosle a cada uno un mensaje de despedida para nuestra comunidad. ¿Qué mensaje le deja? Empecemos por Jaime Alejandro. Bueno, Felipe, pues sin lugar a duda y como todo lo venimos diciendo durante todo el tiempo que estuvimos en la educación, pero no una educación cualquiera, una educación de calidad, una educación
que lleva a los estudiantes a un pensamiento crítico y que ellos desde mi punto de vista y desde mi profesión tengan la oportunidad de elegir, ver y saber cuál es la información correcta y acertada que ellos deciden tener en su día a día para así saber cuál es la realidad del país y no solamente del país, sino de sus propios contextos sociales pequeños. Y el mensaje es a tener más cuidado con los medios de comunicación que estamos consumiendo y esa saturación que decía Camila, que es hacia los medios de comunicación, sino también ahora hacia las redes sociales. El tener cuidado con las que están investigando y todo este tipo de situaciones que hacen que esa corrupción incremente. Entonces, ese es el mensaje también ahora. Muchas gracias, Jaime. María Camila, ¿qué mensaje le dejamos a toda la... Bueno, como mensaje yo creo que reiteraría, sé que he sido y me perdonarán si soy muy cansona con lo mismo, pero es que creo que es indispensable, o sea, si no tenemos una sociedad emocionalmente fuerte y a veces estamos acostumbrados a decir que hay personas que no, o sea, que son analfabetas, pero lo que no sabemos es que hay algo que es peor, que es el analfabetismo emocional. Y el analfabetismo emocional es no aprender a conocernos a nosotros mismos. Entonces, la importancia de enseñarle a sus hijos desde casa que más allá de aprender, no digo que no, obviamente pilas, ¿no? O sea, hay que decirle que tiene que aprender, pues obviamente español, matemáticas, sociales, todo lo que tiene que aprender, pero démosle la importancia de aprender a conocernos y aprender a valorarnos, de aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar y poder implementar los valores, o sea, implementemos los valores en nuestra sociedad, porque no solamente lo dice la psicología, no solamente lo dice el derecho, no solamente lo podemos decir desde el periodismo, o sea, lo dicen gente que está especializada y que se centra en el desarrollo como de todos los planes y en el desarrollo de las ciudades, de los municipios, de los países, como se los había dicho. Tiene que haber una pirámide y en la pirámide, no solamente en la familia, en la pirámide a nivel sociedad y a nivel, pues no sé si el desarrollo de una ciudad, de un país, sino si la base no son los principios y la moral, es muy difícil que se quite la corrupción, va a ser tema, o sea, es imposible, realmente. No solamente por palabras nuestras, lo dice el estudio, lo dice la ciencia, lo dice la gente pues encargada como de estudiar eso. Entonces, sensibilizar eso y reiterarle, dejo como conclusión y como reflexión, le reitero a todos los que nos están viendo, recuerde que usted que está en su casa, usted como mamá, papá, usted si es el hermano mayor y es el encargado de su casa, usted es el presidente de su casa. Entonces usted también tiene que comenzar a evaluarse qué está haciendo, o sea, qué está dejando, cuál es su legado, porque realmente detrás tuyo hay un legado importante que deja. Entonces esa es la reflexión que les dejo. Gracias, María Camila. Carlos, ¿qué mensaje y cómo podemos parar esta corrupción, mitigarla? Sí, llamémosla mitigar. Porque no hay una fórmula mágica, ¿no? Realmente no hay una fórmula mágica que todas las sociedades se han preguntado cómo paramos esto. Siempre va a haber gente que va a ser muy propensa a la corrupción, pero debemos partir de eso. Pero lo que podemos asumir es que es ese tipo de acciones como la ley del vivo y del bobo. Entonces, que aplaudimos al niño o que aplaudimos a aquel familiar que siempre hace todo más fácil para poder lograr el objetivo, o aplaudimos al niño que le quita la banquita al otro para poder ganar el trofeo. Entonces, todo ese tipo de cosas ya debemos pararlas, debemos asumirles y demostrarle al niño que botar la basurita en la calle, que si nos pasamos el semáforo rojo, entonces ya el niño va viendo que eso está bien. Entonces, todo ese tipo de actos deben ser ejemplarizantes. Entonces, llamémoslo desde un tema que lo llama María Camila muy bien, de esa inteligencia emocional, que debe estar esa inteligencia en las aulas de clases, porque preparamos mucha gente intelectualmente muy bien preparada, pero le llega el primer problema, le llega la primera decepción amorosa y acá. ¿Por qué? Porque no maneja las emociones. Entonces, todo eso también pasa con la corrupción. Gente muy preparada que ha ido a estudiar a muchas partes, pero llega y se presenta el caso de que hágame el favor, mire, hay que hacer esto y esto. No maneja una inteligencia emocional, entonces cede ante la corrupción, aunque tenga muy buenas bases. Entonces, realmente esto lo trabajamos entre todos, formando muy bien, tratando de dar ejemplo, tratando de ir votando a conciencia. Entonces, no todos los políticos corruptos,
Entonces, hay gente que hace un ejercicio político valioso, a esa gente tenemos que apoyar, a esa gente tenemos que respaldar y a esa gente es que debemos demostrar que realmente hay cambio posible. Y este tipo de escenarios, este tipo de debates son fundamentales para aclararle a la ciudadanía y tomarle puntos de vista y decirle, mire, no todo lo que se consume está bien, muchas noticias son falsas, pero también debemos tener ese pensamiento crítico para poder determinar qué está bien y qué nos sirve y qué no nos sirve, porque las falsas noticias van a estar siempre. Así funcionan las democracias en todo el mundo, pero está el punto de quiebre en que saber discernir qué pertenece bien o qué pertenece mal, porque el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de los señores antioqueños que va a creer en Petro, nombrando un ejemplo nada más, si él maltrata a su hija, porque vi el video, ¿dónde está el video? Eso lo vi por Facebook, ¿dónde está? No, no sé, pero yo lo vi. O sea, creen fehacientemente en las noticias erróneas y en las noticias falsas. ¿Por qué? Porque es una cultura arraigada. Entonces, todo eso lo cambiamos de esa forma y no permitiendo que ningún acto de corrupción en la público, que hay que llevarle el uniforme a los niños del campo, el alimento a los niños que no tienen un comedor infantil en sus barrios. Eso no podemos dejarlo pasar. O sea, hay que castigarlo ejemplarizantemente a todos aquellos actos que realmente van en contra de tener una sociedad mejor. Entonces yo de verdad que agradezco a todos los panelistas, todos esos puntos de vista fundamentales para seguir formando ese pensamiento y arraigando esa contundencia en que la corrupción no puede ir más, y felicitar ese espacio que son fundamentales para formar democráticamente al Muchas gracias, gracias a usted, Carlos, por esta asistencia. Y es tan cierto lo que dice Carlos, y es que si ustedes, los que nos están viendo, revisan la hoja de vida de quiénes son nuestros presidentes, bueno, en su mayoría, son gente que ha estudiado en las mejores universidades, se ha preparado de la mejor forma, pero cuando llegan allí hay un poder detrás del poder. Elio, su mensaje final para... Prenda el micrófono. Ya, Eso es. Vamos, Elio. bueno. A ver, yo quiero dar una puntada en torno a esto. Si usted le hiciera esta misma pregunta al gobierno por un hecho de corrupción, ¿qué diría el gobierno? Vamos a nombrar una comisión de alto nivel. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que a los culpables les caiga todo el peso de la ley. Nombraremos un grupo de investigadores para distraer al pueblo. Esa sería la respuesta que daría el gobierno, ¿cierto? Y al final, pues, eso quedaría en investigaciones siempre. Y yo tengo para forma de contrarrestar lo de la corrupción, ya dije unas recomendaciones anteriores y quiero dar dos. Y es que precisamente el pueblo colombiano, el pueblo que vive y la democracia que se levantó bajo el santuario de la ignorancia y que sigue en medio de la ignorancia, yo le aconsejaría que leyéramos más, que la gente no lea. Aquí en Colombia 1.5, un colombiano lee 1.5 de un libro, mientras que en Europa se lee 27, 30 libros. Sí, entonces estamos mal de lectura. Entonces, mientras no leamos, conocemos en qué país vivimos. Y a los que son apolíticos, que no participan de nada, le doy este mensaje de Bertolt Brecht, que habla de analfabeta político. Y dice así: el peor analfabeta es el analfabeta político. Él no ve, no habla, no participa de acontecimientos políticos. Él no sabe que el costo de vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler del calzado, del medicamento, dependen de decisiones políticas. El analfabeta político es tan ignorante que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el maleante y el peor de todos, el ladrón, que es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Este es el mensaje que da Bertolt Brecht frente al analfabetismo político, que es una enfermedad que sufre en este momento el pueblo colombiano. Y como mensaje final, les daría una propuesta o un mensaje a una comunidad que lo requiere. Así, de esta manera, vea, nuestros padres y abuelos murieron esperando unos buenos gobiernos que le generaran bienestar,
social. Y por el contrario, ellos recibieron el flagelo de la violencia, donde sacrificaron vidas enteras y familias totalmente con campos arrasados. Esa fue la violencia liberal conservadora de 1950, la década del 50. Y que todos estos vicios vienen desde el bipartidismo liberal conservador. Ustedes saben muy bien, yo creo que todos se conocen esa historia, digamos, nefasta para Colombia, y que todavía tenemos ese flagelo de la violencia. Por eso esta generación y la nueva, ¿sí?, que está surgiendo, tiene una tarea inaplazable, ¿sí?, que es construir una nueva Colombia, y no tragar entero como se engañaron ingenuamente a nuestros antepasados. Entonces, para ello hay que asumir retos sociales y políticos, y para ello necesitamos gente nueva, sangre nueva. Para ello requerimos jóvenes que digan la verdad, que entiendan la razón, que amen la justicia, pero sobre todo necesitamos hombres cívicos, solidarios, éticos, morales, críticos, ecológicos, para transformar el país y que seamos capaces de abogar por una patria libre, democrática y pluralista. Les agradezco la invitación que me hacen por este medio. Es la primera vez, la verdad, que participo. Me disculpan las inconveniencias. Y a todos los panelistas, un saludo fraternal y que sigamos por este mismo camino, por esta causa, haciendo patria y tratando de cambiar las costumbres de nuestro país y sobre todo combatiendo la tiranía, ¿sí?, la violencia, la impunidad y la corrupción. Gracias. Muchas gracias, Helio. Muchas gracias, Carlos Lozada, María Camila Córdoba, Alejandro López. Es un honor tenerlos aquí en esta tertulia. Les agradezco enormemente. No vayan a colgar porque voy a dar el cierre del programa, ¿listo? Entonces, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Como les decía, esto fue La Tertulia, espacio libre de opinión, en el cual hablamos de la corrupción. Corrupción como fenómeno a lo largo de la historia se ha presentado en la sociedad como un mecanismo de ambición y codicia. Cada individuo la podemos combatir desde actos simples. Por ejemplo, en nuestra casa, la familia, amigos, seres queridos. Lo decía María Camila. Además, no solo podemos aportar no siendo corruptos, sino no permitiendo ni normalizando este tipo de actos a nuestro alrededor. Colombia es un Estado de Derecho. Aprovechemos lo que se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, la democracia entre comillas. Tenemos una gran disposición, ya se las nombramos, todo ese poco de leyes, normas, a veces pues no funciona. El mecanismo de participación por medio del voto popular lo podemos adquirir, está ahí. Tenemos que conocimiento de la historia de Colombia, representado en el poder político del país. No hagamos caso omiso a los actos de corrupción, no lo normalicemos. Empecemos por aceptar el poder político del país, quien cura todo, aspecto social, administrativo, periodístico, jurídicamente, lo decía Helio. El juez, el fallo del juez está muy arraigado de la condición en la cual se encuentre el juez en ese momento. Entonces, podemos decir, conclusión, que empezar por aceptar este fenómeno, por verlo como normal, llegamos a adquirirlo como una tradición colombiana, y es así, es una tradición colombiana, la cual nada ni nadie podrá controlar cuando crezca, o combatir cuando esta vaina crezca y se vuelva algo que ahorita está tan grande que no podemos controlarla, está tan permeada en el Estado que no se puede controlar, sabiendo que nosotros como población soberana tenemos que dar el primer paso al cambio. Esta es La Tertulia, espacio libre de opinión. Agradezco enormemente a Rómulo Troncoso Bravo, quien fue la persona que me ayudó en todo el análisis de esta corrupción y que estuvo liderando esta tertulia.
Muchas gracias a todos por estar presentes, creo que nos alargamos y muchas gracias a ustedes y a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, Carlos, Camila. Muchas gracias, ¿vale? Sí, gracias a todos por haber. Y vale. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Bueno, Alejandro también, Helio. Que estén bien. chao. Chao, chao. Chao.